Mis hijos me cambiaron por la madre que me engañó por curro, hasta descubrir la verdad sobre él. Hace 8 años, yo, 56 años, descubrí que mi esposa Marie, 52 años, me había estado engañando con uno de sus amigos de la universidad. El lío llevaba casi un año cuando finalmente los pillé. Después de descubrirlo, me mudé de casa inmediatamente y presenté los papeles del divorcio. Ya llevábamos bastante mal tiempo en nuestro matrimonio, porque ella no creía que estuviera trayendo suficiente hasta a casa como entrenador de béisbol de instituto. Y aunque estaba haciendo todo lo posible, ella no paraba de quejarse de todo. Discutíamos muy frecuentemente, y en mi cabeza, pedir el divorcio no fue una decisión muy difícil. En ese momento, nuestros 2 hijos ya se habían mudado, así que tampoco tenía nada por lo que quedarme. Desgraciadamente, ese divorcio también me costó la relación con mis hijos, porque por la razón que fuera decidieron ponerse del lado de su madre. Inicialmente, intentaron convencerme de que fuera suave con ella, solo, porque había sido ama de casa durante mucho tiempo. Me dijeron que debía estar aburrida con la monotonía de su vida, y además, después de que ellos se mudaran, habíamos empezado a pelearnos por cada tontería. Naturalmente, ella no era feliz, y yo también estaba pasando por un momento difícil económicamente. Pero no podía entender por qué mis hijos se esforzaban tanto en conseguir que perdonara a Marie, especialmente considerando que yo estaba pasando por los mismos problemas que ella, pero yo no había ido por ahí engañándola. De hecho, después de cada pelea que teníamos, yo intentaba compensarla y hacerla sentir especial de alguna manera. Obviamente, nada de eso significó nada para ella, y estaba muy cabreado de que mis hijos intentaran conseguir que le diera una segunda oportunidad. Así que terminé peleándome con ellos por esto también, y durante un tiempo me cortaron de su vida. Después de que se finalizara el divorcio, empecé a sentirme muy solo, especialmente porque solo 2 meses después del divorcio, Marie terminó casándose con el tío con el que había tenido el lío. No estaba en buenos términos con mis hijos en ese momento, pero intenté contactarlos y sí me perdonaron, pero eso fue solo algo que dijeron por decir. No creo que realmente me perdonaran en ese momento, porque durante los siguientes años, ni siquiera me invitaron a ninguno de sus momentos importantes. De hecho, apenas tuve nada que ver con mis hijos hasta principios de este año. Y la única razón por la que están intentando llevarse bien conmigo ahora, es porque monté mi propio negocio con un par de colegas hace unos años, y de repente, empezó a despegar recientemente. Así que me va bastante bien y supongo que es por eso que están aquí. Para dar contexto, había estado trabajando durante mucho tiempo como entrenador deportivo de instituto, pero desafortunadamente, estaba gravemente mal pagado y sobrecargado de trabajo. Tenía un colega que trabajaba en otro instituto, y los dos lo estábamos pasando mal con el dinero. Mientras intentábamos encontrar planes de jubilación, decidimos hablar con un par de personas más e intentar montar nuestras propias instalaciones. De esa manera, todavía podríamos entrenar a chavales, porque eso era lo que se nos daba realmente bien, y teníamos mucha experiencia haciéndolo, pero podríamos convertirlo en un negocio, y ese sería nuestro plan de jubilación. Conseguimos otro colega que estaba interesado, y tenía olfato para los negocios, y empezamos esto. Honestamente, no esperábamos nada grande en ese momento, pero estamos orgullosos de decir que ahora nos va muy bien, y estoy orgulloso de lo lejos que hemos llegado. Nuestras instalaciones son bastante populares, y estamos pensando en expandirnos pronto. Supongo que mis hijos deben haberse enterado de esto, porque me contactaron a principios de este año, y empezaron a intentar caerme bien. Tíos, si estáis flipando con esta historia tanto como yo, dadle al like y suscribiros para no perderos el final. Y decidme en los comentarios, ¿creéis que estos hijos se merecen una segunda oportunidad? Inicialmente, estaba muy contento de que intentaran involucrarme más en sus vidas, porque pensé que finalmente habían recapacitado o algo así. No sospeché que pudieran tener motivos ocultos. Pero hace un par de días, los dos vinieron a visitarme. Mi hijo mayor Gavin y su hermana Hannah están ambos casados ahora. Gavin se casó hace 6 años y Hannah se casó hace 4 años. No fui invitado a ninguna de las 2 bodas, porque me dijeron que su madre estaría allí junto con su marido, y sería demasiado incómodo para todos. Estaba muy cabreado por ello, pero me dijeron que no se podía evitar, que la boda estaría demasiado llena, y prometieron compensármelo en algún momento, lo cual nunca hicieron realmente. Pero como un idiota, seguí esperando a que se dieran cuenta algún día de que yo era tanto su padre como su madre lo era. Pensé que finalmente estaba sucediendo, pero cuando me visitaron recientemente y empezaron a
contarme cómo habían oído que mi negocio iba muy bien, y que querían que empezara a pasar más tiempo con mis nietos, y también les ayudara con algo de pasta. Finalmente me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Fue muy difícil para mí no cabrearme con ellos en ese momento, pero les dije que definitivamente lo consideraría, y parecían bastante contentos, así que se fueron. Pero después de que se fueran, los bloqueé en todas partes porque estaba bastante seguro de que estaban intentando usarme por mi dinero. Gavin tiene 2 hijos, uno de ellos tiene 5 años y el más pequeño tiene solo 1 año. Y por lo que sé, Hannah dio a luz a su hija hace 6 meses. ¿Y adivináis qué? No he conocido a ninguno de mis nietos todavía. Han pasado 5 años desde que nació mi primer nieto y ni siquiera lo he conocido. Por supuesto que duele, y he intentado conseguir que Gavin trajera a sus hijos, o intenté conseguir que me invitaran para poder conocerlos. Cuando nació la hija de Hannah, también intenté conocerla, pero siempre declinaban. Siempre era la misma excusa, que Marie y su marido estarían allí, y no querían que las cosas se pusieran incómodas. Siempre tenía que entender y dejarlo pasar. Y dolía. Y ahora finalmente quieren darme la oportunidad de hacer de abuelo, y supongo que es todo porque las cosas no les van bien económicamente. No tenía ni idea de nada de esto antes, por eso no los había cortado de mi vida completamente. De todos modos, no estoy realmente en contacto con la mayoría de la familia extensa, y no soy de cotilleos familiares, pero después de que mis hijos me visitaran después de tantos años, y empezaran a intentar ser amables conmigo y tal, pude suponer que había algo muy raro en la situación. Así que después de que se fueran, los bloqueé, y solo para satisfacer mi propia curiosidad, decidí hacer algunas preguntas sobre qué estaban haciendo mis hijos. Y así fue como logré descubrir que estaban pasando por un momento realmente difícil económicamente durante los últimos años, y además, las cosas no eran exactamente un camino de rosas con su padrastro tampoco. Me pareció realmente chocante, porque por las fotos que habían estado publicando después de que su madre se volviera a casar, parecía que la familia estaba muy unida al tío. Pero aparentemente las cosas se están agriando porque él está planeando vender su empresa. Se dedican al mueble, y después de que Marie se casara con él, mis hijos empezaron a trabajar en su empresa. Y no quiero decirlo porque no estoy seguro, pero supongo que por eso estaban tan ansiosos por ponerse del lado de su madre en el divorcio. Porque creían que si conseguían que yo fuera suave con su madre en lugar de alargar el divorcio, les garantizaría un puesto en la empresa de su padrastro. Básicamente, habían sido comprados por el lío de Marie, y nunca lo descubrí, porque ni siquiera había sospechado que algo así pudiera pasar. De todos modos, el problema ahora es que la empresa no ha ido demasiado bien en los últimos años, y el marido de Marie quiere venderla, pero mis hijos quieren que mantenga el negocio. Él es el dueño de la empresa, así que es el que más se beneficiará del trato, y tiene la suerte de haber encontrado incluso un comprador ahora. Pero mis hijos no aprueban el trato, porque aunque recibirán una parte de los beneficios como accionistas y empleados de alta dirección, obviamente van a perder sus trabajos, y quieren un plan a largo plazo para ellos mismos. Es todo un tema, y mucha gente de la familia lo sabe, porque María es un poco bocazas, y ha estado desahogándose sobre esto con literalmente todo el que quiera escuchar. Así que no es ningún secreto que su familia está peleándose ahora mismo, y supongo que por eso Gavin y Hannah decidieron venir a mí en busca de ayuda. No es ningún secreto que nos va bien. Estamos poniendo anuncios y tal, y todo el tema del boca a boca también nos está yendo bastante bien. Así que después de juntar todo esto hablando con un montón de mis familiares, decidí que iba a mantener a mis hijos bloqueados, y no tenía ningún interés en sus vidas. Durante los últimos 8 años no habían tenido ningún interés en la mía, e incluso ahora solo están aquí porque están en problemas. Se siente insultante, y me siento como un idiota por haber contado con que recapacitaran en algún momento y se disculparan conmigo. Pero un par de días después de que los bloqueara, aparecieron en mi puerta otra vez, y empezaron a exigir que los dejara entrar, aunque les dije que no estaba interesado en hablar con ellos. Les dije que había oído de la familia lo que estaba pasando con ellos y su padrastro, y que sabía que solo estaban aquí porque querían ayuda económica de mi parte, y que la razón por la que me habían dejado en primer lugar era porque su padrastro podía ofrecerles trabajos seguros y puestos de alta dirección que yo no podía. Los llamé vendidos, y en represalia, empezaron a acusarme de ser insensible y resentido porque aparentemente no tenían tales intenciones. Me dijeron que realmente solo querían arreglar las cosas conmigo porque se habían dado cuenta de que al final del día yo seguía siendo su padre, y no podían simplemente priorizar constantemente a Marie sobre mí. También me dijeron que la única razón por la que me habían pedido ayuda económica era por sus hijos, no solo porque me estuviera yendo bien económicamente ahora. Y dijeron que era repugnante que hubiera llegado a esa conclusión después de escuchar a un montón de cotillas de la familia. Esto pasó hace 2 días, y he estado muy cabreado por todo esto. Está tan mal que tuve que tomarme tiempo
libre del trabajo porque realmente no puedo dejar de pensar en lo que estoy haciendo ahora. Sé que lógica y racionalmente el resto de la familia probablemente no me está mintiendo. No ganarían nada con ello, y además el resto de mi familia siempre ha sido amable conmigo, especialmente después de mi divorcio. Siempre han cuidado de mí y realmente lo aprecio, así que no creo que estén mintiendo sobre nada. Tampoco están cotilleando, solo me están diciendo lo que les pregunto porque fui yo quien investigó la situación. Dicho esto, tampoco entiendo si realmente debería darles a mis hijos una oportunidad de arreglar las cosas conmigo o no y simplemente ayudarles económicamente un poco. Después de todo, efectivamente me va lo suficientemente bien como para mantenerlos, y estoy bastante seguro de que no están pidiendo algo a largo plazo. Probablemente conseguirán un trabajo después de que se venda la empresa y probablemente solo me están pidiendo que sea su red de seguridad por sus hijos. No he hablado exactamente con ellos sobre qué tipo de pasta realmente quieren, si va a ser una inversión, un préstamo o simplemente buena voluntad. Pero de cualquier manera, sé que el apoyo económico es parte de esto. Y siento que solo por algo así realmente no quiero dejar pasar una oportunidad de reconectar con mis hijos y realmente construir una relación con mis nietos. La forma en que hablaron sobre la situación el otro día que me visitaron me ha dejado hecho un lío y realmente no sé qué pensar ya. Solo he estado constantemente estresado y sigo pensando que tal vez estoy cometiendo el mayor error de mi vida al cerrar a mis hijos fuera de mi vida. Y tal vez estoy siendo insensible y resentido como dijeron. Si dejo que mi ego se apodere de mí, no estoy seguro de si alguna vez tendré otra oportunidad de hacer que funcione con mi familia. Lo único que me detiene ahora es porque temo que me estén usando y realmente no quiero eso. Simplemente no sé qué pensar ya. Me siento perdido y ni siquiera creo que tenga a alguien con quien pueda hablar sobre esto libremente, así que estoy aquí. Y por favor, intenten entender que solo soy un viejo intentando descifrar la vida después de haber estado prácticamente solo desde mi divorcio. Por mucho que odie admitirlo, sí echo mucho de menos a mis hijos y los quiero en mi vida, pero no estoy seguro de si esta es la forma correcta de hacerlo. Actualización 1. Gracias por los comentarios. Supongo que realmente necesitaba una comprobación de realidad sobre la situación porque por desesperación realmente había empezado a considerar hablar con mis hijos. Pero sé que me están usando y no debería ser un felpudo para ellos. Eso es lo que he sido todos estos años. Hablaban conmigo como si me estuvieran haciendo un favor, e incluso entonces siempre me desairaban porque preferían a Marie y a su marido. Y ahora que finalmente sé por qué exactamente lo preferían a él, no creo que haya vuelta atrás desde aquí. Incluso he hablado con mis colegas sobre esto mientras estábamos en el trabajo. Aunque conocían la historia y todo, cuando les conté sobre la situación actual y sobre todo lo que había descubierto recientemente, estaban horrorizados. Dijeron que inicialmente, dado que habían creído que mis hijos habían sido manipulados por Marie y por eso no querían mantener contacto conmigo, todavía creían que podía haber algún margen para la reconciliación. Pero ahora que saben que técnicamente habían sido comprados por su padrastro, simplemente no había vuelta atrás. Me dijeron que mantuviera a mis hijos bloqueados por el bien de mi propio amor propio y cordura, porque si no lo hacía, terminarían quemando un agujero en mi bolsillo seguro. Todavía no sé qué tipo de pasta querían. Podría haber sido una cantidad pequeña, pero incluso entonces realmente no se lo debo. Incluso si estuvieran siendo sinceros el otro día de que estaban pidiendo el dinero para sus hijos y no para ellos mismos, todavía no se lo debo. Nunca han traído a mis nietos a verme y tampoco me han permitido ir a verlos. Así que, ¿por qué tendría una conexión con alguien que ni siquiera conozco? Sé que suena un poco insensible, pero es verdad. No puedo empezar a sentirme mal por cada crío que ni siquiera he conocido y regalar dinero en forma de caridad. Así que si eso me hace insensible y resentido según su lenguaje, pues que así sea. No me importa y no necesito justificarme ante ellos. Solo voy a mantenerme muy lejos de ellos y vivir mi vida. Va a doler, pero no creo que pueda doler más de lo que ha dolido durante los últimos 8 años. Y si aguanté eso sin quejarme, creo que puedo lidiar con las consecuencias de cortarlos ahora también. Al menos esta vez va a ser mi elección y estaré en control de la situación en lugar de que ellos me traten mal. De todos modos, gracias por escucharme. Realmente necesitaba desahogar mis sentimientos en algún lugar. Si hay algún desarrollo en la situación, os mantendré informados. Y gracias por el apoyo. Actualización 2. Hola, han pasado 2 semanas desde que publiqué mi última actualización y había dicho que si había algún desarrollo en la situación publicaría aquí y os mantendría al tanto. Así que ayer, mientras estaba en el trabajo, Gavin y Hannah aparecieron con mis nietos y empezaron a exigir verme. Estaba ocupado con una sesión de entrenamiento con un par de estudiantes y normalmente no tomo reuniones durante ese tiempo. Quien quiera reunirse conmigo tiene que esperar, pero aparentemente se habían negado a esperar. No sé por qué esperaban un
un trato especial, dado que nadie sabía siquiera que eran mis hijos. Incluso si lo sabían, eso no les daba derecho a trato preferencial. De todos modos, nuestra recepcionista me informó de la situación, y me dijo que no estaban dispuestos a esperar. Estaba bastante molesto, así que decidí pedirle a seguridad que los escoltara a mi oficina, y los hiciera esperar allí, para que no causaran una escena en el vestíbulo. Luego me tomé mi tiempo para terminar la sesión de entrenamiento, y después de hacerlos esperar casi media hora, finalmente volví a mi oficina, para que pudieran reunirse conmigo. Fue mezquino, pero necesitaban aprender una lección de que no podían simplemente aparecer en mi lugar de trabajo, y esperar que los entretuviera independientemente de la hora del día que fuera. De todos modos, cuando finalmente volví a mi oficina, era muy obvio que Gavin y Hannah estaban muy cabreados. Mis nietos también parecían bastante aburridos y quejicas. Así que tan pronto como entré en mi oficina, empezaron a darme la chapa sobre la importancia del tiempo, y me dijeron que fue muy grosero de mi parte no hablar con ellos y hacerlos esperar tanto tiempo a propósito solo por despecho, especialmente cuando sabía de sobra que mis nietos también estaban aquí con ellos. Su sentido de privilegio era realmente molesto, así que les dije que los traté exactamente igual que habría tratado a cualquiera que viniera a reunirse conmigo durante una sesión de entrenamiento. Si otras personas podían esperar a que terminara de hacer mi trabajo y luego reunirse conmigo, ellos podían hacer lo mismo. El hecho de que esperaran un trato especial de mi parte, solo porque eran mis hijos, era realmente estúpido, especialmente considerando que ni siquiera había sido tratado bien por ellos en el pasado, y mucho menos recibir trato especial a pesar de que yo era su padre. Y su decisión de traer a sus hijos con ellos fue culpa suya. Esto era una instalación de entrenamiento, y tenía un trabajo aquí que era importante para mí. Así que si no podían manejar el hecho de que los estaba tratando normalmente, eran libres de irse. La única razón por la que habían esperado era porque querían. No los había obligado. Fui muy seco con ellos y pude ver que estaban cabreados, pero supongo que necesitaban el favor de mi parte, así que no empeoraron las cosas para ellos mismos. En cambio, cambiaron de tema bastante rápido. Me dijeron que habían traído a sus hijos para que me conocieran por primera vez, para que realmente pudiera construir una relación con ellos y empezar a sentirme como un abuelo por primera vez en mi vida. Y fue realmente difícil para mí, pero tuve que rechazarlo. Les dije que me iba a casa, ya que esa había sido mi última sesión de entrenamiento del día, y ahora que había terminado, solo quería irme a casa y relajarme. Además, sabía exactamente lo que estaban intentando hacer. Estaban usando a sus nietos para caerme bien, y esto no iba a funcionar. Les dije que fue bastante cobarde de su parte intentar usar a sus hijos para poder tener acceso a mí. Es simplemente poco ético. Y empezaron a defenderse diciéndome que eso no es lo que estaban intentando hacer, que simplemente habían traído a sus hijos porque querían que los conociera. Terminamos discutiendo por ello, porque era tan descaradamente obvio que esto no venía de un lugar genuino. Solo querían mi pasta, y por eso estaban intentando desesperadamente asegurarse de que les diera otra oportunidad. Podía ver a través de ellos, y no importa cuánto insistieran, les dije que era muy poco y muy tarde. Y si amé a mis nietos a primera vista. Todos son adorables y realmente desearía que nos hubiéramos conocido bajo diferentes circunstancias, pero de nuevo, eso es algo de lo que sus padres tienen la culpa. De todos modos, después de la discusión, empezaron a insistir en que al menos los escuchara y les dejara contarme sobre su plan para el cual necesitaban mi dinero. Pero les dije que no estaba interesado. Incluso cuando habían estado discutiendo, habían empezado a sonar bastante frustrados. Y después de que les dijera que no estaba interesado, Gavin perdió los papeles y empezó a gritarme. Y entonces los niños empezaron a llorar porque él estaba siendo bastante agresivo. Así que empecé a intentar consolar a los niños mientras ellos estaban ocupados intentando discutir conmigo. Y fue tan exasperante que en un momento les dije que si no querían que llamara a seguridad y los echara del edificio, entonces deberían largarse por sí mismos en lugar de hacerme hacerlo a mí, porque me estaba hartando de ellos. Y lo decía en serio. Supongo que se dieron cuenta, así que finalmente se fueron después de decirme que estaba siendo completamente desalmado y que mi ego iba a hundirme. Pero eso no me importó. Solo quería irme a casa y descansar un poco, así que eso fue lo que hice. Han pasado 24 horas desde entonces, y todavía no los he desbloqueado, y tampoco planeo hacerlo, especialmente después de lo que pasó ayer. No creo que necesite hacerlo. He terminado. Actualización 3. Hola, han pasado 3 días desde que vi a mis hijos por última vez. Obviamente no los he desbloqueado, pero no han dejado de intentar ponerse en contacto conmigo. Hoy temprano me enviaron un email desde una nueva dirección disculpándose por todo lo que había pasado recientemente. Me dijeron que esta no era la forma en que habían esperado que se desarrollaran las cosas, pero podían entender por qué estaba cabreado con ellos. Inicialmente habían estado muy molestos
de que estuviera actuando así, aunque estaban intentando arreglar las cosas conmigo, pero ahora después de pensarlo mucho, se habían dado cuenta de que se lo merecían. También confirmaron todo lo que ya sabía, que todo lo que había oído sobre ellos era cierto, y no eran solo cotilleos sin fundamento. Solo se habían sorprendido un poco cuando los acusé de elegir a su padrastro sobre mí solo por la seguridad que él podía proporcionar económicamente. No lo habían visto venir y también se habían sentido un poco ofendidos, pero al final del día era verdad, así que realmente no podían hacer nada para cambiar eso. Pero ahora se habían dado cuenta de que mientras cuidaban de sí mismos, se habían vuelto muy egoístas y yo había merecido algo mejor. En este momento, tenía todo el derecho de cerrarles la puerta, pero lo único que me pedirían que hiciera era no hacerle eso a los niños. También me contaron el plan que tenían. Realmente, estaban planeando pedirme que invirtiera en el negocio que estaban montando juntos. Obviamente, no pueden impedir que su padrastro venda su empresa, es completamente su decisión como propietario principal. Pero ahora iban por su cuenta y no querían poner en peligro sus propias finanzas. Así que estaban pensando en conseguir un par de inversores, y su primer pensamiento obviamente había sido yo, ya que no se estaban llevando bien con su padrastro ahora mismo. Después de mucho pensar, se dieron cuenta de que habían sido egoístas esta vez también, intentando conseguir que me uniera como inversor, pero nunca realmente sintiéndolo por todo lo que habían hecho en el pasado. Así que estaban escribiendo este email solo para disculparse conmigo y decirme que si quería conocer a mis nietos, podía llamarlos en cualquier momento que quisiera y aparecerían. Y ni siquiera querían que invirtiera en su negocio ya. Sería completamente mi decisión. Después de leer ese email, estaba un poco confundido sobre qué hacer, ya que parecía bastante genuino. Pero de nuevo, me han tomado por tonto antes y no quiero que eso vuelva a pasar. Sin embargo, si quiero construir una relación con mis nietos, así que supongo que voy a tener que pensarlo. Y lo que decida, lo publicaré aquí después de un tiempo. Por ahora, solo quiero un descanso de todo, así que durante los próximos días, o tal vez semanas, no estaré publicando tan frecuentemente. Actualización 4. Hey, lo pensé mucho, y ahora que han pasado casi 2 meses desde que se pusieron en contacto conmigo por última vez, decidí que iba a intentar construir una relación con mis nietos al menos. Sé que con mis hijos de hecho, nos llevará mucho tiempo reconectar, pero ese no es el caso con mis nietos. Y ya tengo 58 años, no me estoy haciendo más joven, y no quiero desperdiciar tiempo ni oportunidades que estoy teniendo para pasar con mi familia, por muy poco que sea. Además, mis nietos ya han crecido mucho sin conocer a su abuelo, y por abuelo me refiero a su abuelo biológico y real. Así que hace un par de días finalmente, respondí a mis hijos en esa dirección de email, y les dije que estaría más que feliz de recibirlos con sus parejas y nietos para cenar en mi casa este fin de semana. Pero en el mismo email, también dejé muy claro que no invertiría en su negocio. Si esperaban que los ayudara económicamente en algún momento, podían olvidarlo. Y si eso significaba que no iban a estar dispuestos a visitarme, estaba bien con eso también. Solo quería dejarles muy claro que tenía mis límites y que no iba a permitirles cruzarlos. El tono de mi email y la última parte habían sido bastante severos, así que no esperaba exactamente que me respondieran el mismo día. Pero afortunadamente lo hicieron. Me dijeron que no esperaban ni querían que invirtiera en su negocio, que no lo merecían, pero sí querían que pudiera construir una relación con mis nietos, así que estaban felices de aceptar mi invitación a cenar. Así es como terminaron viniendo a cenar ayer, y realmente pasamos un tiempo bastante agradable. Sus parejas son gente realmente maja, y todos se disculparon conmigo por todo lo que había pasado en el pasado. Me dijeron que estaban deseando empezar de nuevo, y yo también. Realmente me gustaría tener una familia porque honestamente se pone un poco solitario. Y pronto también me voy a jubilar, así que, bueno, supongo que este es tan buen momento y oportunidad como cualquier otra para arreglar las cosas. Estoy muy contento de que mis hijos finalmente decidieran contactarme y hacer lo correcto. Con suerte, las cosas mejorarán para nosotros en el futuro.